yo soy Carlos Fernando Suárez y soy el CEO y cofundador de Innova Business School y Women IT. Cómo abordar el tema del diseño de la estrategia, no solo en general los temas, sino cómo, por dónde arrancar, por dónde partir, cómo podemos o cuáles son esas recomendaciones a la hora de diseñar una estrategia de diversidad, equidad, de inclusión y pertenencia en las organizaciones. Verónica Calle es la líder en planificación del talento en Tuya. Nos conocimos antes de Tuya, también ya nos habíamos conocido en Grupo Éxito. Ella es especialista en el desarrollo y ejecución de políticas de género, diversidad e inclusión laboral, con una experiencia en la certificación de programas de equidad laboral como Equipares, sello Friendly Biz, las alianzas estratégicas también con ONU Mujeres, con la Cámara Diversa. Y es un miembro activo del es una miembro activa del Comité de Interlocución y Comité Intersectorial de Equidad de la Alcaldía de Medellín. Y Henry García, que también es consultor experto en estos temas, también es experto en gerencia de proyectos y consultor en modelos de gobierno y políticas de diversidad, equidad e inclusión, que ha tenido la oportunidad de trabajar para organizaciones como Fundación Ford, Fundación Santo Domingo, Caracol Televisión, de Justicia, organizaciones como Fundación Carolina, Tiempo de Juego, y una muy bonita organización que la llamo siempre en el corazón, que es la Juanfe, también en Enel Green Power, y bueno, hay muchas otras más donde Henry ha tenido la oportunidad precisamente de acompañarlos en ese ejercicio de la definición de de sus políticas, de las estrategias y todo el acompañamiento precisamente para la implementación, y hoy en día también nos acompañan Innovus como líder de consultoría en temas de diversidad, equidad e inclusión. Y pues además de esto, Henry es periodista y comunicador y bueno, tiene una experiencia desarrollando metodologías para fortalecer organizaciones y fue, bueno, como otro dato importante es que fue Premio Nacional de Alta Gerencia en el 2017 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Sí? ¿Qué es precisamente ese tema de diversidad, de equidad, de inclusión y pertenencia a nivel organizacional? Y Henry, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Carlos, muchas gracias a ti, a Verónica como compañera y coequipera de este espacio. Por supuesto a Giovanna, que también está por ahí, a todos los presentes. Dos cosas importantes antes de responder la pregunta en concreto. Lo primero es que, por supuesto, tenemos muchos retos en materia de lo corporativo a propósito de la diversidad, la equidad y la inclusión, pero ahí mencionar quizás como primer punto que es un tema que tiene un tratamiento más global, que es una tendencia global y es una tendencia no solamente desde el punto de vista organizacional o empresarial, sino desde el punto de vista político, social y económico, y que eso es importante tenerlo en consideración como una fuerza relevante para las distintas industrias. Y lo segundo es que puede ser visto este tema desde lo estratégico, desde los enfoques, desde las oportunidades, desde lo netamente formativo. Y yo creo que eso cambia la manera en cómo jugamos un papel desde cada una de las organizaciones en lo relativo a la diversidad, la equidad y la inclusión. Ahora, de manera concreta, yo creo que definir cada uno de los aspectos es importante para arrancar. La diversidad, pues básicamente, yo le podríamos entenderla como dentro de las organizaciones, como esa posibilidad de emplear, de tener personas con características diferentes que están determinadas esencialmente por condiciones de raza, de etnia, de sexo, de género, como bien mencionarlo hoy día, de edad, de orientación sexual, incluso de discapacidad. Entonces tiene que ver expresamente con condiciones y con características distintas en el contexto de una organización. Ahora, eso puede tener un enfoque también hacia afuera, considerando esa diversidad y esas diferentes características, no solamente en lo que tiene que ver con el talento humano, sino también con otros grupos de interés. Entonces ahí hablamos es de diferentes características. Referimos a la equidad, que no es lo mismo que la igualdad, significa
justicia e imparcialidad a propósito de considerar a las personas del equipo de trabajo en unas mismas condiciones para jugar en una misma cancha, porque no todos partimos con las mismas condiciones a propósito de los roles que desempeñamos o del rol que tenemos que desempeñar o del papel que jugamos. Entonces, justicia e imparcialidad en relación con las condiciones de la cancha, del entorno en el que nos podemos desenvolver. Porque la igualdad, sí es cierto, las mismas condiciones para todos, pero no todos partimos justamente en las mismas condiciones. Eso lo podemos profundizar, si se quiere, más adelante. Y ya cuando hablamos de inclusión, también partiendo mucho de las diferencias, de las habilidades distintas, de las capacidades distintas, de las aspiraciones diferentes que pueden tener las personas, es cómo en el lugar de trabajo todas las personas, sin discriminación alguna, se pueden encontrar incentivadas, capacitadas, motivadas para compartir sus conocimientos, para agregar valor a lo que hace la organización, para contribuir plenamente al éxito de la organización. Y de nuevo, todas las respuestas las he dado muy desde la perspectiva de la gestión, de la gerencia, del desarrollo del talento humano. Recuerden que en diversidad, equidad e inclusión, el tratamiento debe ser de manera progresiva en relación con los distintos grupos de interés. Por supuesto, el más importante acá y en el contexto de esta conversación es el talento humano. Es digamos, es el público interno de la organización. Pero una estrategia de diversidad, equidad e inclusión estará siempre más desarrollada cuando considere iniciativas, políticas, procesos que involucran a los distintos grupos de interés. Y el tema de pertenencia está muy asociado desde mi óptica, y hay distintas visiones, Carlos, y para todos los presentes, es más un efecto y una búsqueda que desde las estrategias, desde las iniciativas, desde las políticas de diversidad, equidad e inclusión se intencionan para lograr que el talento dentro de las organizaciones se sienta partícipe, sienta que pertenece y que pertenece en relevancia por lo que es a una organización o no. Así me gusta, digamos, entenderlo, y así me gusta también comprenderlo, porque es más bien un efecto de todo lo que se hace que termina resultando pues muy positivo cuando se hace bien, cuando se hace de verdad, porque no es, de nuevo, y volviendo como a la introducción, Carlos, es cómo nos paremos a entender el tema, podemos trabajarlo de mejor manera o no, ¿cierto? Si es un asunto expresamente formal, atenderlo formal, si es un asunto de enfocarlo en unas iniciativas en particular, si es ampliar la mirada y verlo desde una visión mucho más estratégica y del valor que agregan este tipo de iniciativas al modelo de negocio. Y en eso, desde la consultoría, buscamos trabajarlo, intencionarlo, porque hoy en día tener un talento diverso, tener una visión más inclusiva, tener un tratamiento equitativo, agrega valor considerablemente, y eso está demostrado al negocio, a los asuntos materiales que tienen que ver con el desarrollo económico de las organizaciones. Y por eso digo que acá hoy hablaremos mucho más desde la perspectiva de la gestión del talento humano, pero la diversidad, la equidad, la inclusión abraza distintos grupos de interés, por supuesto. Henry, muchas gracias. Sí, yo creo que, y muy en línea con lo que también Henry está comentando, y es parte también de lo que quisimos traer hoy, y lo que y en nuestra propuesta es precisamente conversar también desde lo que, ya desde el otro lado de lo que nos tocan las organizaciones, y precisamente por eso
Agradecemos que Verónica nos haya aceptado esta invitación precisamente a contarnos del otro lado también, por un lado de la consultoría, lo que podemos proponer hacia la organización, pero también cuando vamos a hacer todo este ejercicio ya de la implementación, del diseño, de llevarlo a la realidad de cada una de las organizaciones, pues surgen siempre una gran cantidad mm, de complejidades, hay retos, hay seguramente muchas satisfacciones al final de todo esto, pero pues especialmente cuando, y más cuando son organizaciones que han tenido que partir en muchos casos de cero, y en muchas organizaciones, creo que también fue el caso de Vero cuando arrancó, hay una, digamos que cuando estos temas empezaron hace algunos años, pues había unas limitantes de presupuesto, no había mucho recurso ahí al respecto, no había equipo, entonces pues digamos que eso hacía más compleja la tarea. Y precisamente es lo que te quisiéramos pedir, Vero, desde tu experiencia, ¿cómo, cómo definimos ya dentro de la organización todos estos temas de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, teniendo en cuenta precisamente ese día a día de lo que pues, traen todas las organizaciones, y especialmente cuando tienes un reto como es, y es llevar a una organización tan grande como esta a que realmente puedan transformarse? A veces uno dice, bueno, sí, las organizaciones grandes tienen más presupuesto, pero también tienen más grandes retos porque son muchas personas para transformar, y para transformar su cultura a veces es mucho más fácil trabajar de pronto con organizaciones no tan grandes, y es de pronto ahí viene esa pregunta: ¿cómo hacemos, Vero, o cuál es cómo evidenciamos este tema de Dave precisamente ahí en la organización? Bienvenida, Vero, muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta invitación. Y bueno, aprovecho también para darle un saludo a todas las personas que están conectadas, y qué rico poder coincidir en este espacio con Henry. Como tú lo decías al inicio de la presentación, Carlos, este es un tema que nos conecta desde muchos frentes y donde se crean grandes amigos. Y creo que la diversidad y estos espacios de cohesión crean grandes amigos, momentos de aprendizaje, de compartir y de retroalimentarnos en doble vía y compartir muy buenas experiencias entre todas las organizaciones. Esto tiene un propósito superior y es transformar una sociedad, transformar generaciones, dejar un cambio positivo para construir país. Entonces creo que todos estos espacios son supremamente valiosos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Y acompañando también entonces como lo que nos mencionaba Henry, de lo que significa diversidad, equidad, inclusión. Y con tu pregunta, Carlos, yo pues quiero arrancar diciéndoles que hablar de diversidad e inclusión es hablar de derechos humanos, es hablar de personas. Con eso quiero pues como que nos quede muy claro que cuando hablamos de diversidad e inclusión es hablar de derechos humanos. Y que entonces esa diversidad, que como nos explicó Henry también, qué significa esa diferencia, esa caracterización, dentro de nuestras organizaciones, esa diversidad es casi infinita. Es una combinación de personalidades, formas de pensar, culturas, orientación sexual, género, religión. Ahí es donde tenemos ese mayor reto de empezar a entender la característica de cada una de las personas dentro de la organización. Tenemos una combinación casi infinita que es supremamente relevante para nuestros negocios, y ahí es donde nosotros tenemos un reto enorme para definir prioridades, porque la diversidad tiene muchos frentes de trabajo, muchas dimensiones, pero la clave en esto es nosotros como organizaciones en qué nos vamos a enfocar, en qué vamos a trabajar para realmente apostar con esos recursos que a veces se vuelven tan escasos, tan limitados, empezar realmente a hacer transformación desde la inclusión. ¿Y qué esperamos nosotros en una organización con temas de inclusión? Es esas expectativas de comportamiento. ¿Cómo espero que la organización, la cultura, las personas se comporten frente a lo que yo espero de unos comportamientos intencionados para que abracemos esa diversidad? Yo a ustedes les quisiera preguntar, para que abramos aquí este chat y hagamos este encuentro muy dinámico, y es, quiero aquí traer el tema de los refranes populares. Y quiero dejar este chat abierto porque me encantaría empezar a ver esos refranes populares, que son esas creencias que se nos vuelven a veces limitantes, ¿cierto? Que son esas frases que se repiten tradicionalmente de forma invariable,
que se expresa un pensamiento, un consejo, una enseñanza, pero que muchas veces las repetimos en el tiempo y las vamos adhiriendo inclusive en nuestras organizaciones. Entonces aquí me encantaría empezar a ver esos refranes populares en el chat que ustedes creen que también se van volviendo esos impedimentos o esas creencias limitantes para que los vamos conversando alrededor, pues como de toda la intervención. Pero quiero empezar con un refrán que dice que la curiosidad mató al gato. Y ese refrán nos limita bastante, porque en diversidad tenemos que ser tan curiosos, pero bastante curiosos y entrar al más allá. Y eso en la organización, como tú lo decías, Carlos, a veces nos frena bastante. El miedo, el temor, la incertidumbre, el qué dirán, y por qué vamos a tocar este tema tan sensible, no estamos preparados, no estamos listos. Entonces quiero que eliminemos ese pensamiento de que la curiosidad mató al gato, y es para que entremos a profundidad. Este tema de diversidad es tan ancho y tan profundo como lo queramos trabajar en nuestra organización, y empecemos a eliminar esos miedos, esas barreras. Que nos generemos esa conciencia, porque si no tenemos esa conciencia podemos tener todo el presupuesto, podemos tener los recursos, podemos tener las personas, pero si no tenemos esa coherencia, esas ganas de apostar realmente al tema, no nos va a funcionar dentro de la organización. Entonces era como ese mensaje que quería pues como compartirles inicialmente. Pero mira que aquí también nos están acompañando con otro refrán. Camilo Díaz nos dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cómo ves precisamente ese refrán aquí aplicado a lo que tenemos que hacer? No, aquí tenemos que tener apertura, apertura y disposición para conocer lo bueno, lo malo, lo no tan malo y lo no tan bueno. Aquí nos vamos a encontrar con muchas situaciones que nos van a limitar, nos van a retroceder, nos van a ayudar a avanzar, pero no nos limitemos. Abramos esto como una puerta infinita. Hagamos de cuenta que estamos haciendo una receta y todos los ingredientes, esa es la diversidad de personas que tenemos en la organización. Y tenemos que tener todos los elementos necesarios, todos esos ingredientes para que la receta quede sabrosa y quede bien rica. Si me falta alguno, esa receta no va a quedar sabrosa. Entonces, los invito para que tengamos la apertura para lo nuevo y lo diferente, para que demos oportunidades, para que transformemos, y ya pues más adelante en la conversación seguramente pues vamos a ir tocando temas de cómo hacerlo. Seguramente pues también vendrán esas preguntas, bueno, entonces ¿por dónde arranco? ¿Cómo lo hago? Pero dejo el espacio pues para que continuemos como con los otros temas. Claro que sí, Vero, muchas gracias. Y mira que tú has dicho algo muy importante, y es que esa apertura que debemos tener para poder precisamente abordar todos los diferentes temas, creo que es parte de nuestra responsabilidad de quienes estamos de este lado en este momento, digamos, tanto somos responsables de liderar alguna de las iniciativas, o estamos liderando la estrategia, o tenemos a cargo la responsabilidad de toda la organización en ese sentido, porque por el otro lado nos vamos a encontrar con una gran cantidad de personas que todavía no tienen esa apertura y que les va a costar. Y parte de nuestro reto es encontrar las diferentes maneras, las diferentes formas, porque ahí vamos a tener que ser, como tú lo decías, no solo curiosos, sino también muy creativos para, en últimas, lograr ese gran propósito. Porque parte de lo que nos dice este tema de diversidad es, además de esa gran apertura, es tener esa posibilidad de convocar diferentes miradas para absolutamente todo lo que vayamos a hacer dentro de la organización. Henry decía algo también, y ahorita conectando con lo que decía Henry, lo que tú decías en esa diversidad infinita, pues tiene que ver porque a veces hemos venido encasillando la diversidad en algunas dimensiones que son las más evidentes en este momento y en las que nos hemos venido trabajando, pero seguramente en la medida que las organizaciones van adentrándose en estos temas, van encontrando cada vez más aristas de esa diversidad que incluso no están enmarcadas en ninguna de ellas, que tienen que ver con, como tú le decías, con esas mismas personalidades, con esas mismas formas de ver las cosas, y que tiene que verse reflejado en toda la organización. Y yo quiero contar siempre una experiencia, una anécdota que yo he tenido como padre, por ejemplo. Yo tengo un niño de 4 años y medio. Hace más o menos, cuando mi hijo estaba bebé, tenía unos 9 mesecitos, algo así. Yo entraba a los baños a cambiarlo, y en los baños de hombres normalmente no hay cambiadores, ¿sí?
Y cuando entraba a los baños de mujeres a cambiar a mi bebé, siempre encontraba un gran rechazo de las personas, comentarios peyorativos, a veces groserías, a veces... Y me decía un poco, y yo pensaba un poco, mira cómo a veces las organizaciones no nos damos cuenta de esto y las personas en general nos damos cuenta de esto, pero estamos pidiendo cada vez más participación de los hombres, que estemos más presentes y que asumamos nuestro rol y nuestra responsabilidad del cuidado de los hijos, pero a veces este tipo de cosas no hemos trabajado en cómo hacer estos cambios para lograr precisamente o para generar ese tránsito a que ese gran propósito también se logre. Y también me pasó algo ahora con la pandemia, y es que pues obviamente todos tenemos, digamos que viene todo un proceso de cuidado personal a través del lavado de las manos, pero cuando yo llevo a mi hijo a los baños, en la gran mayoría de los restaurantes, en la gran mayoría de los sitios públicos no hay baños para niños, no hay lavamanos para niños. Y a veces, y en algún momento le preguntaba a alguien, son muy pocos los centros comerciales, por ejemplo, los que tienen un baño para chiquitines, y le preguntaba a alguien que es responsable, nosotros hacemos parte de la asociación del gremio colombiano de la experiencia, y compartíamos con alguien ahí y decíamos, por qué no llevar esto incluso no solo a la experiencia del colaborador, sino llevarlo a todas esas dimensiones donde realmente logremos este tipo de impactos, donde hasta un chiquitín que no podría estar enmarcado dentro de todas esas dimensiones que creemos de la diversidad, sino que también es alguien que tenemos que incluirlo en todo esto. Hay una política, hay una directriz de Estado que tiene que ver además con salud, y no lo estamos incluyendo dentro de eso, y no necesariamente tenemos que gastar mucho dinero. Entonces, aquí la invitación es también a cómo hacemos precisamente para que esto realmente trascienda dentro de las organizaciones y trascienda hacia la sociedad. ¿Cómo hacemos para que esos grandes esfuerzos que hacen las empresas se evidencie en una gran transformación? Y ahí viene algo que a veces también vemos, y es que muchas empresas están haciendo muchas cosas de manera no sé si articulada, ¿sí? Veo que en algunas organizaciones veo que se habla de estos temas, pero cuando uno va y ve en la realidad, en el día a día, se encuentra uno con cosas como esta, por ejemplo, que se habla mucho de la diversidad, pero un niño no tiene acceso, por ejemplo, a un baño que ellos han diseñado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Y desde el punto de vista, y ahí viene, ¿cómo hacemos para darle un orden a esto, para organizarlo? Y cómo hacemos para que esto realmente haga parte incluso de toda la organización? Y ahí es una pregunta un poco para Henry de la consultoría también, y ahorita seguramente también lo vamos y Vero nos va a dar una mano ahí también, desde el punto de vista ya de la organización de la empresa, ¿cómo hacemos para que esto sea una realidad? Es decir, esto tiene que ser llevado a qué nivel, a nivel de no de acciones, sino de estrategias. ¿Será que nos estamos quedando solo en las iniciativas o en las acciones y no en algunas actividades, y no hace parte de esto de todo un plan estratégico? Henry, ¿cómo lo ve ahí? Perfecto, Carlos. Sí, ya vamos a esa pregunta que me parece muy interesante, pero simplemente recapitular un par de asuntos en consonancia con lo que mencionaban tanto Verónica como tú. Y yo insisto en que pararse a mirar este tema debe, ojalá, ofrecer desde el comienzo eh, una visión amplia, o tratar de ofrecerle al tema una visión muy amplia. Por supuesto, se entiende que vamos de manera escalonada, aceptando las diferencias y comprendiendo las diferencias, entendiendo, digamos, de la mejor manera qué es eso de la inclusión, pensando en cómo uno iguala las canchas, pero de nuevo, ¿cierto? ¿Cómo nos paramos? ¿Qué enfoque le vamos a dar a eso? Un enfoque más estratégico, un enfoque más episódico, un enfoque más normativo, un enfoque más formal desde la correspondencia con los derechos humanos que nos mencionaba Verónica, y eso lo vamos a ir viendo también en el curso de la conversación. Y después seguramente en el camino que cada uno vaya recorriendo en estos propósitos se irá ampliando esa mirada, porque el segundo comentario a propósito de eso es que siempre y en todas las dimensiones de la vida, y en esta en particular, tenemos muchos paradigmas o modelos mentales, y esos paradigmas debemos tratar de romperlos progresivamente para justamente lograr
eso que nos señalaba Verónica, y es una mayor apertura a posibles innovaciones, hacia iniciativas que se salgan de la caja, que a su vez representan mejores posibilidades para el desarrollo de las organizaciones. Entonces, bueno, quizás dar esos mensajes como de entrada para la respuesta, Carlos, y es uno cómo es que concibe esto dentro de las organizaciones. Entonces hay distintas maneras y partimos de ahí. De nuevo, no es sencillo llegar de entrada a plantear una estrategia de diversidad, equidad e inclusión y además de pertenencia. Regularmente se parte, por ejemplo, de políticas, y es definir desde lo normativo en relación con lo que en términos contextuales deba atender o deba resolver cada organización, aquello que se puede reclamar desde la diversidad, la equidad y la inclusión. Cumplir la norma, cumplir lo que dice la ley, por un lado, pero por el otro lado, tener normalizado desde el bienestar en las organizaciones, desde los procedimientos en las organizaciones, desde los procesos en algunas áreas, todo aquello que puede tener relación con la diversidad, la equidad y la inclusión. Eso es una política, ¿cierto? Lo hemos establecido en consonancia con la ley o lo hemos establecido en consonancia con algunas definiciones corporativas que aplican para todos. Eso es más la figura de una política. Y ahí seguramente caben muchas organizaciones al comienzo. Pensarlo en una dimensión más estratégica es cómo yo empiezo a incluir las distintas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en relación con el desarrollo progresivo del modelo de negocio. Y eso me implica que yo la diversidad, la equidad y la inclusión la voy considerando dentro de los macroprocesos y procesos de la organización, además en relación con sus distintos grupos de interés. Entonces, ¿cómo está la diversidad, la equidad y la inclusión dentro del direccionamiento, dentro del posicionamiento, dentro del relacionamiento de la organización? ¿Cómo está la diversidad, la equidad y la inclusión dentro del core, dentro de los procesos misionales, dentro de los focos de impacto, dentro de los focos de desarrollo de negocio de la organización? ¿Y cómo está la diversidad, la equidad y la inclusión en los distintos procesos que me soportan las operaciones de cara al cumplimiento de las metas de la organización y de cara al cumplimiento de la visión de la organización? Entonces, recapitulando un poco esa idea, Carlos, y la respuesta en concreto es, yo puedo, por supuesto, comenzar por definir unas políticas para en esa escala progresiva de cómo estoy en la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia, pues atender unos asuntos a los que estamos llamados casi todos los que jugamos, digamos, en un entorno competitivo, ¿cierto? Yo soy una empresa de telecomunicaciones y ¿qué es lo que se ha normatizado alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión? Allí, ¿cierto? Yo cumplo. Luego yo empiezo a desarrollar unas primeras iniciativas, pero están todas desarticuladas, ¿cierto? ¿Cómo yo empiezo a hilvanar en el marco de un proceso, en el marco de un área, esas iniciativas? Entonces ya estoy cumpliendo con lo normativo, pero además tengo unas iniciativas y además las estoy agenciando. Luego está la posibilidad de tener un proceso, de tener unos mecanismos para la gestión y para el gobierno, ya más instaurados dentro de la organización, y además tener un planteamiento alrededor de cómo se gestiona dentro de la organización la diversidad, la equidad y la inclusión, desde lo normativo, pero también desde unas iniciativas más intencionadas alrededor de cada una de las mismas. Y ya unos niveles más desarrollados, ¿cierto? Más comprometidos y más estratégicos, es cómo eso yo lo voy integrando al desarrollo del modelo de mismo. Y ahí hay ejemplos pues bellísimos y muy valiosos en el mundo de cómo la diversidad, la equidad y la inclusión incluso, valga la tautología, hacen de esos negocios pues negocios mucho más potentes. Natura es un caso, por ejemplo, maravilloso a propósito de cómo la diversidad, la equidad y la inclusión agrega valor y se constituye
en uno de los elementos diferenciales de las distintas líneas de la organización, pero siempre estará bien partir de lo que está normado, de lo que debemos cumplir, de unas primeras iniciativas, luego agenciarlas, luego definirles una ruta clara y un equipo y unos mecanismos de gobierno, y luego ir integrando esos elementos hacia el desarrollo del modelo de negocio mismo de la organización. Para quienes están acá y cumplen unos roles en relación con la diversidad, la equidad y la inclusión, es un poco yo cómo es que le estoy aportando desde acá a esas metas que se han definido estratégicamente para mi organización, habiendo, por supuesto, cumplido aquello que es necesario cumplir en el marco de lo que será, pues, o de lo que es mi entorno competitivo. Ok, Henry, muchas gracias. Yo creo que, y precisamente es, o sea, digamos que desde la construcción de la estrategia o de la definición de la estrategia, ¿cómo podemos nosotros, o más bien, con qué nos encontramos ya cuando lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a una organización, con qué cosas nos podemos encontrar dentro de la organización? Vero, ahí cómo, de tu experiencia, ¿qué pasó cuando teníamos ese gran reto de definir esa estrategia? Sí, coincido mucho con la ruta y los niveles que nos menciona Henry. Ya en la organización, pues por supuesto tenemos que cumplir con una normatividad, con una ley, porque si no hay unas sanciones, ¿cierto? Ya nosotros, dentro del mundo organizativo, cuando hablamos de diversidad, lo vemos más allá de lo estipulado por la ley. ¿Qué diferente puedo hacer? ¿Qué más puedo agregar? Así es como empezamos a construir esa estrategia. Muchas empresas contamos con excelentes iniciativas de diversidad e inclusión, pero no tienen la estrategia aprobada. O tienen la estrategia, pero carecemos de iniciativas. Eso es muy frecuente. Entonces hay que diseñar muy bien ese marco de actuación, pintar esa cancha de fútbol, cómo se va a jugar ese partido, con quién los voy a jugar, ¿sí? Cuál va a ser mi foco, cuántos goles quiero meter, y ese es ya como el camino que me va marcando la pauta. La estrategia de diversidad e inclusión en una organización, yo la relaciono como una plastilina. Tú la moldeas al tamaño y la forma y la necesidad de tu organización. Les voy a poner un ejemplo. En mi experiencia que tuve en Grupo Éxito, se nos facilitaba mucho la vinculación de ciertos colectivos con mayor riesgo de vulnerabilidad, ejemplo, personas con discapacidad, mujeres víctimas de la violencia. Se nos facilitó muchísimo la vinculación de pospenados, ¿sí? Se facilitaba mucho la vinculación de personas que alguna vez estuvieron en grupos armados, ¿sí? Para dar esas segundas oportunidades de reincorporación. Pero cuando llego a esta otra organización, a una organización de una compañía de financiamiento, y empezamos a diseñar la estrategia, pues nos encontramos que no era tan fácil incluir ciertos colectivos, ¿cierto? Por un tema de seguridad, por un tema de miedos, ¿cierto? Entonces, cada organización le va poniendo su toque. Cada organización va mirando dónde se le facilita más empezar. Y aquí mi recomendación es, empiecen por lo más fácil. Empiecen por lo que la organización no le cueste tanto. Empiecen con lo que la organización se sienta cómoda, ¿sí? Posiblemente hay organizaciones que por sus creencias, porque son familiares, porque son muy tradicionales, es más difícil la apertura a la diversidad sexual. Habrán otras más abiertas que se les facilita mucho más. Entonces es identificar la esencia, la cultura, los comportamientos, lo que se acepta dentro de la organización para ir poco a poco e ir moldeando. Y aquí que entonces nos empieza a pasar. Y hay un término que les quiero compartir y es el tokenismo. No sé si de pronto en el chat alguien nos quiera decir si sabe o ha conocido o ha vivido o ha padecido el tokenismo. Yo les voy a ir contando un poco, Carlos, si tú ahora me complementas de pronto en el chat, y es que el tokenismo es una práctica que a veces se usan en las organizaciones para incluir y dar participación a grupos y colectivos minoritarios, pero solo de una manera simbólica. No caigamos en eso.
esa es mi invitación, no caigamos en los simbolismos, en los tokenismos, hagamos de la diversidad realmente algo auténtico, porque lo sentimos, porque queremos construir país, porque queremos cambiar realidades, porque queremos cambiar entornos, no solo por el ranking, por parecer bonitos en un estándar, por llevarnos la certificación. No caigamos en eso, porque somos víctimas muchas veces del que más publique, el que más ponga, el que más muestre, ¿cierto? De utilizar esos trofeos de esas minorías, y no se trata de eso. Yo a veces veo la diversidad o todas estas estrategias a veces como un diseño de sonrisa. Eso queda divino, esa política queda preciosa en las portadas, en los documentos, en los PowerPoint. Eso pues nos volvemos expertos para ponerle ese diseño. Eso es como un diseño de sonrisa. Pero realmente hagamos conciencia y preguntémonos todos los que estamos aquí, ¿cómo está esa higiene bucal? ¿Cómo está de eso que mostramos hacia afuera, cómo estamos adentro? Que realmente sí tengamos esos líderes convencidos, porque si no tenemos líderes, esos sponsors que nos acompañen a transformar a través de la estrategia, eso no nos va a funcionar. Entonces, como cerrando este capítulo y muy acompañada a lo que nos dice Henry, también quiero decirles que he evidenciado como en las organizaciones 5 niveles para implementar la estrategia de diversidad. Primero, ¿por dónde arrancamos todas las organizaciones? Por el cumplimiento legal, como lo decía Henry. Acciones totalmente reactivas y de cumplimiento. Se tiene una mirada desde un marco muy normativo en función del tamaño de la organización. Luego empezamos a pasar a un segundo nivel, cuando ya vemos que si nos quedamos solo con lo normativo, vamos a quedar por fuera del mercado laboral. Y como decía Henry ahora, esto es una tendencia, pero una tendencia que llegó para quedarse. Y el que no tenga una estrategia bien consolidada de diversidad va a quedar por fuera del mercado laboral, se va a perder de los beneficios que esto trae. Entonces, cuando empezamos a generar esa conciencia, pasamos ya como a un segundo nivel. El segundo nivel yo lo denomino esa conciencia inicial. ¿Por qué? Porque ya hay una presión social, porque ya vemos ese tokenismo en todas las redes sociales, porque ya tenemos un interés por la reputación. Nuestro principal foco se empieza a dar muchos de los procesos de selección. Si ustedes ven en sus organizaciones, siempre como los mayores esfuerzos se ven desde el proceso de reclutamiento y selección. Por ahí arrancamos. Empezamos a ver algunos programas aislados que no forman parte de la estrategia, pero nuestra intención es a veces incrementar la participación de ciertas minorías. Pero cuando ya vamos pasando de nivel, ya vamos para un compromiso general y ahí esa estrategia es donde se va fortaleciendo. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es buscar mayores oportunidades de igualdad para incrementar más colectivos, ¿cierto? Ya empieza a darse un esfuerzo articulado y una declaración corporativa desde sus principios, sus valores. Ya empiezo a alinear la estrategia de sostenibilidad, los valores de compañía, ya se tiene involucrado el equipo directivo, ya se crean esas iniciativas con un hilo conductor. Y aquí supremamente valioso, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a buscar esas alianzas estratégicas. Esto no lo podemos hacer solos. Por más que queramos, aquí necesitamos de apoyo de guías, consultores, esos amigos que yo mencionaba al principio, esos aliados estratégicos, esas instituciones público-privadas que nos pueden aportar conocimiento, porque no, la organización no nació con esta experiencia, la tenemos que traer de afuera. ¿Y qué necesitamos? Apoyo del experto para que nos empiece a orientar de cómo hacerlo. Y ahí ya pasamos a ese cuarto nivel, que yo lo llamo la gestión estratégica. Entonces ya empieza a darse un plan más estructurado con indicadores de seguimiento, con directivos responsables, ya se empieza a volver una prioridad dentro de todos los equipos de recursos humanos, no solo desde selección y reclutamiento, sino desde todos los frentes, ¿sí? Ya empieza a hablarse de un liderazgo inclusivo, ya hay una planificación de talento diverso, ya empiezo a implementar acciones más allá estipuladas por la ley. Ejemplo, empezamos a otorgar unas licencias de paternidad o de maternidad más allá de lo que me exige la ley, empezar a activar más días de vacaciones y de compartir en familia más allá de lo que me exige la ley. Y finalmente, para cerrar este capítulo, hablamos ya como de la consolidación de la estrategia. ¿Y cuándo llegamos a ese punto como organización? Cuando esto ya es transversal en toda la compañía. Cuando ya tengo un equipo conformado y especializado de diversidad,
que me impacta la estrategia corporativa, donde tengo KRs, donde tengo KPIs, donde eliminé barreras culturales, donde empiezo a desvanecer esas barreras y a ver líderes que gestionan equipos diversos, donde monitoreamos ese progreso y esos resultados y demuestro que gracias a la diversidad en la organización hay innovación, donde hay un ADN cultural ya identificado, ¿cierto? Y cuando ya empezamos a ser referentes y ejemplo para otras organizaciones. Creo que ahí es donde se materializa realmente la estrategia de diversidad en las organizaciones. Vero, muchas gracias. Creo que nos estás dando de una manera muy concreta una ruta de cómo, complementando lo que Henry decía, de cómo abordar realmente la estrategia. Creo que hay algo que a mí siempre me ha impactado cuando vamos a trabajar y hablar con las organizaciones, y es que hay un reto siempre, y es cómo hacer para venderle esto a la organización, porque hoy en día seguramente hay una mayor sensibilidad hacia arriba, pero ¿cómo podemos hacer para que esto realmente se le pueda vender y logremos un compromiso de la alta dirección? ¿Cómo hacemos para que esa alta dirección vea que esto pues realmente tiene una gran oportunidad, es una necesidad, pero también para que esto se convierta, no como tú lo decías, en esa forma de lograr ese trofeo, sino que realmente el propósito sea el propósito superior que muy seguramente está enunciado en un propósito superior que tiene la organización? ¿Cómo hacemos para alinearlo ya? Vero, por ejemplo, Ok. en tu experiencia. Acá lo que tenemos que hacer es tener este tema de diversidad arranca desde tan bonito, tan lindo, tan querido el tema, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de diversidad y tan bonito ustedes que trabajan en diversidad, se empieza a ver este tipo de comentarios, pero a medida que en la organización tenemos una persona responsable de este tema y empieza a pedalearle y a pedalearle y empieza a mostrarle a la organización las ventajas de este programa, donde disminuimos rotación, ausentismos, donde aumentamos la productividad, donde tenemos mayor atracción en marca empleadora. Cuando ya esto lo convertimos en un caso de negocio, esto ya se empieza a volver atractivo. Cuando ya la organización empieza y los directivos a ver que esto se está volviendo un tema de conversación en sus pares, en sus aliados, en sus encuentros con otras organizaciones, y cuando se empiezan a ver de pronto un poco intimidados porque no saben de este tema y lo empiezan a ver necesario, ahí es donde nos empiezan a buscar. Entonces siempre es clave tener ese plan de negocio para que vean la diversidad como un generador de valor para el negocio, ¿sí? Aquí clave tener esa gobernanza, cómo y quién se va a hacer cargo de, ¿sí? Aunque esto es transversal a toda la organización y todos deberíamos hacer nuestro aporte, no solo desde recursos humanos, sino desde todo el negocio, pues siempre deberíamos tener un responsable a cargo de. Y esto se trata de comunicar y seguir comunicando, porque no podemos dejar de intencionar los programas que tenemos al interior de la organización. Y empecemos por algo básico, se los decía al principio, por algo que no genere tanto demanda en recursos, en dinero, en presupuestos, porque ahí es donde empiezan esos dolores, es donde dice esto me cuesta, esto se demora, tengamos esas ganancias tempranas para ir mostrando resultados poco a poco, como dicen desde el agilismo, comámonos el elefante por partes, empecemos de a poquitos, de proceso por proceso, porque si queremos abarcar mucho, no lo vamos a lograr. Pero Pues gracias. Carlos, para complementar esa respuesta de Verónica, mencionar 3, 4 cosas importantes. Una es que estos procesos en las organizaciones, cuando inician, suelen nacer como sin casa, ¿cierto? Sin un hosting. O en muchos casos, pues están alojados en las áreas de talento humano, porque se suele iniciar con temas relativos al bienestar, o están en las direcciones de sostenibilidad, a veces están en las
corporativos, a veces en comunicaciones, y suelen partir de unas definiciones básicas o elementales, como ya lo abordábamos como en ese planteamiento de las escalas, y que también pues Verónica nos plantea. Y eso es apenas natural, así como también es natural, según el enfoque que se tenga, el crecimiento progresivo que se puede ir teniendo a propósito del desarrollo de este tema dentro de las organizaciones. Entonces, eso, digamos que está bien, pero ahí lo importante es, ojalá, para quienes hoy nos acompañan, en entender, ¿cierto?, en qué situación hoy se encuentra el tema de la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia dentro de la organización, ¿cierto? ¿Dónde está alojado y cómo se está viendo? Porque muchas veces en el cómo se aloje dentro de la organización determina un poco las posibilidades o no de crecimiento que esto tiene, porque se puede enfocar solamente en asuntos de bienestar, se puede enfocar solamente en unos asuntos normativos y de cumplimiento, se puede enfocar solamente en el cumplimiento de unos asuntos materiales que se reportan en términos de sostenibilidad y para los indicadores globales, o se puede esto sí convertir en un tema transversal que, como también lo anotaba Verónica, pues aporta significativamente al desarrollo del modelo de negocio, se genera un mayor impacto y tiene, por tanto, un valor estratégico para la organización que sea. Nosotros, dentro de lo que hemos planteado para Innovus, hemos definido también, ¿cierto?, 5 etapas para determinar cómo está cada organización en términos de la diversidad, la equidad, la inclusión y temas también de pertenencia. Si es un asunto más formal, si hemos adquirido ya cierto compromiso y cuáles son los indicadores de gestión, de resultado, de producto y de impacto institucional, si estamos en un momento más de crecimiento en lo relativo a la diversidad, la equidad y la inclusión, si ya estamos en una etapa mucho más desarrollada donde como lo decía Verónica, hay un gobierno asociado, hay unos recursos, hay una estrategia, hay una alineación con el modelo de negocio, o si ya, ¿cierto?, somos una organización estratégica en la gestión de estos temas, porque incluso tenemos referencias o somos referentes para el entorno competitivo e incluso para otras organizaciones por fuera de lo que nosotros sabemos hacer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Cómo inicia el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión en cada organización, cómo se aloja y cómo puede ir proyectándose en función del cómo se aloja. Y muchas veces hay que justamente en esa ruptura de paradigmas, pues sacarlo de esas casas donde se aloja, porque se puede, digamos, terminar reduciendo a unos asuntos en particular y no asumiendo el valor estratégico que esto tiene para la organización. Eso es fundamental, pero al mismo tiempo es esa casa inicial que puede ser el caso de muchas de las organizaciones que están acá, pues, digamos, ese hábitat que desde una visión estratégica, desde un enfoque, le puede dar toda la soltura, todo el impulso para que el tema se constituya en relevante y en capitalizador de oportunidades y en un generador de valor para la organización. Henry, muchas gracias. Pero también muchas gracias. Yo quisiera aprovechar este momento para preguntarles allá digamos que a los participantes, ¿cómo están precisamente en este tema de estrategia? ¿Cuántas de sus organizaciones si tienen o no tienen una estrategia en este momento? Creo que aquí me van a apoyar aquí para una encuesta muy cortica precisamente con esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya definieron una política o una estrategia precisamente en temas de diversidad, equidad e inclusión en sus organizaciones? Y hay otra pregunta que es, ¿en dónde está alojado en sus organizaciones precisamente este tema de diversidad, equidad e inclusión? ¿Desde dónde están trabajando? Creo que Giovanna nos va a ayudar acá a lanzarla. En un segundo. Sí, ya la Ya está encuesta empezando. está Carlos Ahí activa, sí. está. Ok.
Ahí a propósito de esta encuesta, contarles, Carlos, mientras pues van votando, que también se hizo un estudio con 1.700 empresas en países de desarrollo, lo hizo Harvard, y el 70% de esas empresas encuestadas cuentan con políticas y estrategias de diversidad e inclusión. Entonces esperemos que aquí en estas respuestas también tengamos alrededor del 70% o más que nos digan que sí. Pero hay un estudio de McKinsey que también dice que de todas esas empresas que tienen instauradas políticas y estrategias de diversidad, el 70% fracasa. Entonces, aquí hay una conciencia importante, hay un nuevo concepto y es la fatiga de la diversidad. Y creo que todos los que trabajamos este tema la hemos padecido, la hemos sufrido, pero esto es una carrera sin fin. Esto es todos los días nutriéndonos y alimentándonos de gasolina para que no se nos baje la motivación. Esto yo lo veo muy parecido, no sé si ustedes recuerdan, muchos años atrás, cuando inició todo el programa ambiental para reciclar en las organizaciones, que no conocían del tema, cómo se hacía. Al principio empezó muy educativo, después normativo, y ya esto se fue volviendo muy cultural. Y hoy en día, si vemos el comportamiento inclusive de las nuevas generaciones, ya lo hacen de manera orgánica, lo hacen de manera natural, el reciclar, el cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces creo que esto mismo nos va a pasar con los temas de diversidad e inclusión. Al principio va a ser bastante, nos va a ocupar bastante tiempo, recursos, dedicación, horas de trabajo, pero al final vamos a tener una recompensa grande y es que ya no vamos a tener que hablar de inclusión, sino de sana convivencia en un futuro. De acuerdo, Vero, y complementando lo que muy en la línea de lo que estás diciendo, también imagínate que el barómetro de Edelman del año 2022, el barómetro de confianza, en resumen decía que más del 60% de los inversionistas, de los colaboradores o trabajadores o de los clientes están dispuestos o a invertir en una organización o a comprar un producto a una empresa o a trabajar en una organización que sea coherente con sus valores éticos y que dentro de esos valores éticos, obviamente, digamos que dentro de esto la diversidad, la equidad y la inclusión y la pertenencia sea una realidad. Es decir, cada vez tanto los inversionistas como los clientes, como los colaboradores, estamos indagando mucho más si realmente las organizaciones están llevando esto a que sea evidente y que realmente dentro de la organización genere una transformación. Tú decías algo muy importante al inicio de tu primera intervención y era, esto es un tema de derechos humanos. Y si nosotros revisamos cuando empezamos a tocar las diferentes dimensiones o las diferentes aristas, pues precisamente lo básico es reconocernos cada uno de nosotros como seres humanos con una igualdad de derechos, de oportunidades, y eso hace parte de todo este proceso. Entonces, creo que seguramente vienen muchos beneficios en torno al tema de diversidad, equidad e inclusión. Seguramente las organizaciones van a ir encontrando en el camino una gran cantidad precisamente de números e indicadores que le van a favorecer y seguramente esos son los que le van a gustar a la alta dirección también a la hora de que nosotros les pidamos cómo apoyan y cómo nos acompañan en estas iniciativas, pero definitivamente ahí tenemos que lograr que ellos tengan un total compromiso para que esto sea una realidad, porque si no, pues si la cabeza no funciona, los pies pues tampoco van a caminar. Entonces, creo que eso aplica para eso. Quisiéramos, Johanna nos va a colaborar con los resultados de la encuesta rápidamente. Johanna. Carlos, y ahí están los resultados. Mira, el 44% dice que sí, el 25% dice que no y el 31% dice que esa estrategia o esa política está en construcción. Justamente, Carlos, y a propósito de estos resultados, pues y de lo que recién mencionaba Verónica, es importante partir de siempre tomar una foto de diagnóstico de en qué situación se encuentra con respecto a este tema cada una de las organizaciones, porque a veces los hallazgos son del tamaño de,
¿cierto? Tenemos una estrategia, y no es tanto una estrategia, es una política, ¿cierto? O tenemos una política que en realidad tiene unas dimensiones de estrategia, eso resulta muy interesante. Y entonces en cada caso, según esa foto de diagnóstico, el plan de fortalecimiento es distinto, porque puede haber un tema de alineación de iniciativas, puede haber un tema de hallazgos en lo puramente formal, muy asociado eso al tema de los derechos humanos, puede haber un fortalecimiento más del orden de los procesos y de cómo se gestiona desde el gobierno y desde las esa política de las distintas iniciativas. Pueden haber hallazgos asociados al reporte, pueden haber hallazgos asociados a cómo se agrega valor en lo estratégico, pueden haber hallazgos relativos a una mejor gestión de los grupos de interés, etcétera. Entonces es súper clave, pues primero determinar en qué situación se encuentra la organización, cuál es el eventual plan de fortalecimiento, y en el marco de ese plan de fortalecimiento, ahí sí estructurar o afinar la política o la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, y seguidamente pues acompañar ese proceso de diseño o de alineación de las iniciativas para lograr un desarrollo efectivo de lo que en cada caso puede requerir o no una empresa. Porque como lo decía Verónica, y ese estudio ha sido pues como muy sonado desde que lo adelantó McKinsey, incluso para nosotros, pues en la organización en la que yo estoy, lo hemos tenido muy en cuenta desde los hallazgos y desde las conclusiones para orientar mejor esos procesos de diseño de las estrategias y de las políticas, porque hay unos asuntos pues comunes que se repiten relativos a por qué fracasan. Y muchas veces hay temas esencialmente de desalineación o hay temas asociados a cómo se opera, entendiendo el lugar desde donde se opera en cada una de las organizaciones. Henry, muchas gracias. Henry, una pregunta. Ya, digamos que para ir cerrando un poco también el tema de ir ayudándole al público un poco a entender cuáles ya en resumen son esos elementos que tendría entonces la estrategia, cuáles son esos elementos que componen la estrategia. Carlos, sí, hay varios componentes que son importantes en la definición de una estrategia de diversidad, equidad e inclusión, pero entonces lo más importante es definir primero la situación en la que se encuentra la organización de cara a estructurar una estrategia que tendrá un alcance distinto dependiendo justamente de ese primer nivel, para poder alinear cada una de las iniciativas en función de asuntos o materiales que se reportan en términos de sostenibilidad, o para alinearla en función de los objetivos estratégicos que tiene la compañía dentro de su modelo de negocio o dentro de su estrategia. Entonces, lo primero es una base de antecedentes, luego es un planteamiento de unos objetivos alineados o bien con los asuntos materiales que se reportan en sostenibilidad, o bien con el modelo de negocio y con la estrategia de la organización. Luego del planteamiento de esos objetivos hay unos compromisos alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión en unos frentes que también nos van pues encuadrando lo que es esa estrategia, y en el marco de cada uno de esos objetivos y de esos frentes de trabajo pues tenemos un conjunto de iniciativas que están articuladas, que a su vez tienen unas actividades que nos arrojan unos indicadores y unas métricas de gestión, de resultado, de producto y por supuesto de alineación con ese impacto que se busca o en sostenibilidad o en términos de modelo de negocio y de aporte al valor estratégico de la organización. Esa estrategia de diversidad, equidad e inclusión también tiene un modelo operativo y un modelo de gobierno, ¿cierto? ¿Cuáles son las instancias que se encargan de direccionar y de tomar decisiones en lo relativo a la diversidad, la equidad y la inclusión? Eso cómo se opera, si hay un área o no, o si hay
distintas capacidades vinculadas desde diferentes áreas para poder desarrollar las distintas iniciativas y para monitorear. Hay un tablero de mando asociado al desarrollo de estas iniciativas y al monitoreo de esos indicadores. Y esos son, digamos, los elementos pues más relevantes. Por supuesto, hay procedimientos, por supuesto, hay iniciativas que tienen sus normas internas asociadas. Hay una definición de unos asuntos pues materiales y relevantes en materia de diversidad, equidad e que también constituyen esa estrategia, pero a grandes rasgos ese es el planteamiento, Carlos. Henry, muchas gracias. ¿Y cómo podemos, y esta es una pregunta para los dos, cómo podemos medir? O sea, una pregunta que siempre nos hacen, bueno, listo, sí, yo quiero, voy a arrancar, voy a iniciarla, me voy a comprometer con la estrategia de diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa. ¿Y cómo mido esto? Bueno, si quieres te complemento aquí, Carlos, y me quiero volver un poco a lo que decía Henry ahora y efectivamente todos los elementos que mencionaste componen la estrategia. Y aquí el mensaje es que uno creería que son muchos y que es un trabajo largo y difícil. Al principio se puede ver así, pero a medida que tú vas resolviendo uno de esos elementos y lo vas trabajando, te va llevando al otro y al otro. No tenemos que tener todo listo para lanzarla. Vamos arrancando paso a paso. Y en ese paso a paso es donde tenemos que empezar a medir, ¿cierto? Porque por ahí dicen que lo que se mide no existe, pero yo creo que deberíamos evitar centrarnos excesivamente en los números y las métricas. Sabemos que son muy importantes para saber dónde estamos. Arrancamos con ese diagnóstico, que inclusive hay diagnósticos gratuitos, instituciones que nos acompañan en hacer ese diagnóstico, pero realmente el motor de la diversidad está en el cambio cultural, ¿cierto? Yo no puedo cambiar la temperatura solo tocando el termómetro. Yo lo que tengo que hacer es intervenir en esos comportamientos culturales. Aquí hay numerosas cifras que nos demuestran cómo estamos, ¿sí? Pero si arrancamos con el indicador más conocido, yo les pregunto aquí a las personas que nos están acompañando, ¿cuál es el seguimiento que le hacen a la política de diversidad? Y si la mayoría de las respuestas es porcentaje de mujeres en el directivo y que con eso miden la diversidad, pues creo que no es lo único. Esa es como el indicador que más nos muestran en diferentes espacios, pero creo que va mucho más allá de eso, ¿cierto? Tenemos rotación de personal, programas de formación, encuestas, el NPS, el clima, la rotación, los ausentismos, el número de mujeres que regresan después de una licencia de maternidad, ¿cierto? Productividad. Hay una cantidad de indicadores que nos van mostrando cómo vamos evolucionando en materia de diversidad. Pero aquí lo importante es que generemos, más que el número, la conciencia y tener unos líderes supremamente alineados, unos líderes comprometidos, unos líderes que realmente vibren por esto. Y quiero darles acá como mi sugerencia, y es que busquen esos aliados, rodeémonos de personas dentro de la organización que vibren con la misma pasión por este tema. Busquemos esas personas que van a ser esas piezas claves que nos van a ayudar a transformar procesos, porque solo no podemos. Identifiquemos dentro de la organización quién le mueve este tema, y esas son las personas que te van a ayudar a mover el indicador. Gracias, Vero. Carlos, digamos que yo creo que Verónica lo ha planteado muy bien en términos un poco de, ¿cierto?, del qué medir, que eso depende de la particularidad de cada una de las organizaciones y también de la particularidad de la situación de la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de su organización. Digamos, el cómo medir está asociado a eso que mencionaba anteriormente, y eso uno puede medir la gestión, ¿cierto? Yo lo hice. Uno mide el producto, y yo tengo en concreto pues como una iniciativa alrededor de la diversidad, la equidad, la inclusión, por ejemplo en equidad de género para apelar a lo que nos mencionaba Verónica, pero yo tengo un resultado
en relación con lo relevante que es tener esa política de equidad de género y lo que le aporta a la organización, y más ya desde el punto de vista del impacto institucional, y es en verdad eso cómo ha contribuido pues como al crecimiento de la organización o al desarrollo de su talento humano o a la innovación, ¿cierto? Como las variables que uno quiera pues articularle y definirle. Entonces siempre está bueno medir gestión, pero también resultado, tener el producto material y esencialmente, pues cómo eso tiene impacto en lo institucional, en términos, pues, en términos del modelo de negocio. Pero cada una de las organizaciones, dependiendo del momento en el que se encuentre, pues tendrá variables de medición, unos QEs distintos también, porque hay asuntos que interesan más o menos en cada caso. Yo lo mencionaba al comienzo y es, nosotros hoy lo estamos abordando muy desde una perspectiva de la gestión y del desarrollo del talento humano, pero la diversidad, la equidad y la inclusión hoy es una tendencia en el mundo, pues enfocarlo a los distintos grupos de interés y por tanto a cómo incluso la diversidad, la equidad y la inclusión son fundamentales para desarrollar producto, para desarrollar servicio, para desarrollar negocio, ¿cierto? Y ahí entonces las variables pueden cambiar considerablemente, Carlos y todos. Claro que sí, Henry, muchas gracias. Yo quisiera también aquí conectar con algo y eso tiene que ver con una pregunta que nos están haciendo en el chat y quiero nuevamente recordarles y agradecerles todas sus preguntas que nos las puedan hacer aquí por el chat o nos levantan la mano y abrimos el espacio. Robinson nos pregunta y nos dice que podrían profundizar un poco más acerca de pertenencia. Creo que va muy en la línea también con alguno de la evolución de lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Hoy en día estamos hablando también de ese concepto de pertenencia. Cómo lo evidenciamos dentro de las organizaciones? ¿Cuál es el impacto dentro de una organización? Digamos que en últimas, ¿qué me genera el trabajar en ese sentido y en ese reto de la pertenencia entre las organizaciones? ¿Quién me puede ayudar ahí? Henry, ¿quieres complementar? Y si quieres, Sí, yo creo que Verónica nos puede ayudar bastante al respecto, porque la mirada que solemos dar desde la consultoría, desde el planteamiento estratégico, desde la estructuración de los procesos o desde las iniciativas, está muy orientado a lograr desde la diversidad, la equidad y la inclusión un efecto en la pertenencia, ¿cierto? En cómo los colaboradores y otros grupos de interés se sienten participantes activos y dueños simbólicos o materiales de lo que es y hace una organización. Pero por supuesto, alrededor de la pertenencia se pueden diseñar también iniciativas en concreto. Pero eso tiene que ver también con una alineación cada vez más fuerte, más consistente de los propósitos de las personas, en particular con los propósitos o con el gran propósito que tiene una organización. Y esa conexión, en todo caso, sí debe tener al menos unos elementos y unos puntos de encuentro, porque si no será imposible lograrlo. Si la organización tiene pues fines absolutos de lucro, eso es natural, y no tiene ningún compromiso material o en materia de sostenibilidad con unas iniciativas que impacten positivamente lo social y lo ambiental, pues va a ser muy difícil establecer esa conexión. Entonces, la pertenencia se da cuando existen unos puntos de comunión, pero también cuando yo desde la organización busco intencionar desde lo que hago, desde lo que gestiono, que la pertenencia sea un efecto de mis acciones y de mis procesos y desde mi gerencia.
Así es, pues creo, Henry, que lo explicaste supremamente bien. Ese pertenencia es un efecto, una consecuencia de todas esas acciones. Ese es, creo que, uno de los principales motivadores que debemos de tener en las organizaciones, de que las personas se sientan parte de. Anteriormente pensábamos que las minorías se adaptan o se van de la organización. Hoy no, hoy nosotros nos tenemos que adaptar a esas minorías. La organización tenemos que encajar con las minorías. Tenemos que encajar todos. Acá lo importante es que las personas se sientan cómodas en su lugar de trabajo, que sientan esa seguridad psicológica, que puedan demostrar quiénes son, que sean auténticas, porque una persona que llega a su lugar de trabajo, teniendo que mostrar una apariencia, lo que no es, haciendo un esfuerzo grande por encajar, es una persona desmotivada, es una persona menos comprometida, menos productiva, con mayor tasa de ausentismo, de rotación. Entonces creo que nos une un propósito en diversidad de lograr esa pertenencia de las personas. Acá les pongo un ejemplo, no sé, alguien que tenga, imagínense nosotros que llegar con una imagen que no somos, colocarnos un traje que no se nos acomoda para poder encajar, pues no va a ser nada chévere estar ese día de trabajo. Por lo contrario, si yo demuestro quién soy, puedo ser auténtico, puedo mostrar mis sentimientos, hablar con confianza, las relaciones se vuelven y se tornan diferentes y eso trae unas ventajas increíbles para la organización. Claro, pero y mira que en esa línea es cuando normalmente decimos, y lo llevamos diciendo hace muchos años, es hay que tener la camiseta puesta, ¿no? Y tenemos que buscar que todos se pongan la camiseta, pero tenemos que hacer que realmente la gente quiera y sienta esa camiseta, no simplemente decirle que hay que tener la camiseta puesta, sino le estamos dando todas las condiciones para que eso sea y generamos el ambiente para que eso sea. Yo quiero, pues, invitarlos a que hagan nuevamente que hagan sus preguntas. Ya estamos, nos quedan unos minuticos ya para cerrar y quiero pedirles, precisamente aprovechando este momento y este espacio, quiero pedirles a todos los participantes que nos ayuden una pequeña encuesta que vamos a hacer aquí al final de 3 preguntas, pero que tienen el propósito de que nos ayuden a entender cómo les pareció hoy este espacio, y que nos ayuden también a entender qué le podrían mejorar, qué les gustaría encontrar, porque pues como les decía también y quisiéramos que nos acompañaran durante el resto del año en todos los diferentes momentos que vamos a tener precisamente para conversar sobre estos temas, para profundizar y para ir construyendo, donde la invitación es eso, que sumemos, que nos unamos. Seguramente ya hay otros espacios a los cuales también nosotros nos sumamos. Hay muchos espacios en Medellín, aquí en Bogotá, y la idea es que ojalá en cada rincón de nuestro país pudiéramos estar hablando de diversidad, equidad e inclusión para que en primera instancia todos pudiéramos hablar el mismo lenguaje y empecemos también a motivarnos a desarrollar y a trabajar en pro de unas iniciativas comunes. Entonces, creo que Giovanna ya nos está ayudando ahí con la encuesta para que por favor nos den una mano ahí. ¿Y cuál podría ser ese tema que ustedes quisieran conocer para este próximo encuentro que podríamos estar hablando más o menos en unos 20 días que les estaremos enviando la invitación? Por otro lado, pues queda abierto el espacio también para preguntas. Si alguien tiene una pregunta que nos quiera hacer en este momento, o igual a nuestro correo electrónico, al mismo que nos confirmaron su participación, pueden hacerlas. Vamos a compartirles, a más tardar el viernes, van a tener en sus correos el link también para que puedan descargar tanto la grabación de de este espacio, poder también tener un pequeño resumen de las conclusiones de lo que hemos conversado hoy, y por otro lado, algunas recomendaciones, algunos recomendados que siempre acostumbran a hacer nuestros amigos Vero y Henry de algunos libros, podcasts, porque la idea es que entre todos estemos cada día enriqueciendo todo el conocimiento que tengamos en torno a este tema. Y todo lo que ustedes encuentren también, por favor, compártanos, síganos también en nuestras redes, especialmente en LinkedIn, donde estamos también convocándolos. Les quiero contar que nosotros, que Innovus, y esto es un tema, el tema de diversidad, equidad e inclusión es un tema también que, además que hace parte de nuestro propósito, nos apasiona precisamente por esto. En el 2000, nosotros venimos trabajando hace ya desde más o menos del 2014, lanzamos una comunidad de mujeres de innovación y tecnología en el 2018, hoy en día tiene más o menos unos 3.500 participantes, que en últimas no son solo mujeres, sino realmente somos hombres y mujeres trabajando en pro de la equidad de género, y especialmente en un área de ciencia, innovación y tecnología.
Y hemos desarrollado otra serie de iniciativas donde, como le decía Vero, esto solo se logra a través de la unión de muchos esfuerzos. Somos una fundación donde trabajamos con organizaciones y con empresas como las de ustedes, no solo en estos temas específicos de diversidad, equidad e inclusión, sino también hay otros temas relacionados y que son complementarios y transversales, porque en últimas, para lograr esa gran diversidad, tengo que generar un gran, como le decía Verónica, tengo que generar un cambio y una transformación en la cultura, en la forma y en los imaginarios y en la forma de pensar de cada uno de nosotros, y ahí tenemos que apelar a diferentes recursos, y dentro de esos está una gran cantidad de habilidades que no necesariamente son esas habilidades técnicas, sino más bien de cómo nos transformamos nosotros como seres humanos para tener esa mentalidad completamente abierta y dispuesta a esta gran diversidad, que cada día nos vamos a enfrentar con muchos más retos relacionados con estos, pero seguramente también unos grandes beneficios. Y creo que uno de los grandes beneficios es poder resolver de una mejor manera los diferentes conflictos cuando entendemos que todos somos distintos, ¿sí? Mucho de lo que ha vivido nuestro país está relacionado con esa resistencia a, ver a aceptar y a entender las diferencias. El año, y quisiera contarles una experiencia que tuvimos muy bonita con un cliente nuestro hace, precisamente en pandemia. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los niños, los hijos de los colaboradores, precisamente en estos temas de diversidad, y fue un ejercicio muy lindo en el sentido de que íbamos con un pensamiento que era muy difícil hablar de estos temas con los niños. Trabajamos con niños de 6 hasta adolescentes, de 6 a 9, 10 a 12 y adolescentes. Y realmente cuando empezamos a trabajar con los cuidadores fue donde encontramos la mayor resistencia. Los niños tenían una apertura total porque vienen mucho más limpios en su forma de ver las cosas, en forma de pensar. Y ahí es donde sentimos que deberíamos apelar un poco a ese niño que hay dentro de nosotros para poder ver el mundo de una manera mucho más equitativa, de una manera mucho más incluyente, donde todos quisiéramos hacer parte de ese mundo, donde no quisiéramos sentirnos excluidos en ningún momento. Esa es una gran invitación que queremos hacerle desde este espacio y que obviamente sumemos todos en pro de esto. Creo que ya nos quedan, me dicen acá por el interno que nos quedan solo 2 minutos, creo. En Un estos 2 minuto. minuticos, en este minutico, entonces, Carlos, agradecerte a ti y a Henry por este espacio tan ganador. De verdad que tenemos que cambiar primero nosotros, como tú lo decías, seamos ejemplo e inspiración para los demás. Quiero hacerles una propuesta y es que cambiemos los maratones de Netflix por esas películas y series que nos transforman. Y estabas hablando de recomendados, les quiero dejar varios recomendados y es series que cambian y transforman y la podemos ver en familia y es Machos Alfa, Mi Primera Vez, División Palermo, No Soy un Hombre Fácil, porque las mujeres ganan menos. Hay una cantidad de elementos interesantes en Netflix, entonces qué rico que esos domingos de maratones, de crispetas, la podamos invertir esas horas en transformar nuestro entorno, nuestra familia y nosotros mismos. Pero muchas gracias, claro que sí, a ti también muchas gracias por aceptar este espacio, por siempre estarnos apoyando en todas estas iniciativas, por querer compartir toda esa experiencia y ese conocimiento con nosotros y con quienes nos acompañan hoy. Henry, también muchas gracias por apoyar como siempre y por traernos siempre muchos más temas importantes y ponerlos sobre la mesa, pues obviamente basado en todas las experiencias, irlas compartiendo con quienes nos están acompañando hoy. Aquí nos preguntan Talia Valencia que le regalemos la lista de películas, por supuesto, se las vamos a enviar en los recomendados para que sea mucho más fácil tomarlas y que las tengan ahí guardadas también. Carlos, no, muchas gracias a ti, por supuesto, a Joana, que la hemos tenido en la logística de este espacio, a Verónica, por supuesto, qué rico compartir escenario contigo, y por supuesto a todas las organizaciones, a todos los profesionales responsables de estas áreas en las organizaciones, la disposición y la disponibilidad para discutir estos temas, para ayudarles en los mismos. Una recomendación de mi parte es un libro que ya va como para un 4.º tomo, que se titula Diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos, que yo creo que puede ayudar a comprender desde experiencias de distintas empresas alrededor del mundo cómo se trabaja este tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, y que es éxito y que es fracaso ya en el concierto de la implementación de iniciativas alrededor de este tema que es apasionante para quienes estamos pues como interesados en el desarrollo del mismo, como decías Carlos al comienzo, que vinculamos de alguna forma nuestro propósito en trabajarlo y en sumar al respecto. Pues un abrazo a todos y la gratitud es inmensa y la disposición y la disponibilidad también.
Henry, muchas gracias por todo lo que nos han compartido hoy nuevamente. A todos ustedes, a todos quienes nos han acompañado, muchas gracias. Y quisiera que nos diéramos un aplauso precisamente por sacar un tiempo para compartir y aprender un poco más de esto, por conversar, porque esto es algo que lo necesitamos, como lo decimos siempre, no solo para nuestras organizaciones, sino para nosotros como personas, para nuestras familias, y esa es la invitación. Ojalá nos sigan acompañando todo este tiempo durante este año, y la idea también es que ustedes traigan sobre la mesa esas experiencias que seguramente son con las que se han enfrentado, se van a enfrentar, y con aquellos éxitos y fracasos. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de alguien que me acompañó en un conversatorio que tuvimos hace poco, que fue Ana Marina de grupo de Tigo, y tiene que ver un poco con algo que mencionaba ahorita Henry, que tiene que ver un poco con los fracasos o con los errores que a veces cometemos, pero también el temor a veces a equivocarnos. Y en esto seguramente van a haber muchos aciertos, ojalá solo fueran aciertos, pero seguramente van a haber muchos errores y muchas equivocaciones, y a veces tenemos un gran temor a nombrar las cosas, y a veces no sabemos cómo hacerlo y nos escondemos frente a eso. Y ella decía, de eso también tenemos que aprender que todavía no lo sabemos todo, y que tenemos que estar dispuestos a seguir escuchando y tener la capacidad de poner sobre la mesa y contarle a las personas en aquellas cosas que también nos hemos equivocado y no hemos acertado, porque de ellas vamos a aprender mucho, y seguramente en ese aprendizaje, si lo podemos compartir, le vamos a dejar un gran legado. Muchas gracias a todos y feliz resto de noche. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.